Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Jonathan, instructor de Expert, y el día de hoy tendremos nuestra segunda capacitación online de alarmas Smart, P8 Smart. Antes de comenzar, me gustaría mandar un caluroso saludo a todos nuestros amigos de Colombia y de Ecuador, que también nos están viendo por las redes sociales el día de hoy. Así es que queremos que por favor puedan estar atentos, ya que vamos a brindar bastante información sobre este equipo de alarma Smart, el P8, y también esperamos su participación, sus dudas o comentarios en la caja de preguntas. Muy bien amigos, vamos a comenzar. Antes de ello queremos recordarle que esta charla comercial llega gracias a Expert, Transformación Tecnológica. ¿Pero quiénes somos Expert? Bueno, queremos que nos conozcan un poquito más. Expert es un centro especializado en productos tecnológicos de seguridad electrónica, cuyo objetivo es brindar capacitaciones, información, verificación de productos, charlas y certificaciones y mucho más. Por ello, queremos que también ustedes puedan conocer cuáles son nuestros 4 servicios que brindamos. Entre ellos son soporte técnico especializado, centro de reparaciones, centro de entrenamiento y control de calidad. Brevemente vamos a ver algunos de ellos. Nuestro centro de soporte técnico está conformado por ingenieros, técnicos y especialistas en el rubro de seguridad electrónica, los cuales aportan su conocimiento y su experiencia en este campo, brindándonos así mucha mayor información, preparación en este rubro de seguridad electrónica. Contamos también con un centro de reparaciones. Nuestro equipo está dedicado a un exhaustivo examen, pruebas, testeo y minuciosos detalles de los equipos que manejamos en las diferentes líneas. También brindamos a través de nuestro centro de entrenamiento, capacitaciones, certificaciones y talleres de las líneas de incendio, alarmas comunitarias, cercos eléctricos y mucho más. Y finalmente, pero no menos importante, es el control de calidad. Ahora Expert se dedica a través de un laboratorio especializado a verificar, testear cada uno de los productos y certificarlos, de esa manera brindándonos la confianza y la seguridad que los productos merecen. Muy bien, entramos al tema de esta noche, alarmas residenciales Smart, de la línea de Hagroid Smart. Hagroid cuenta con 3 modelos de alarmas residenciales Smart, el HSX, el HSP8 y el HSP4 Max. El día de hoy hablaremos del HSP8, que es una alarma Smart de Hagroid Electronic. A través de esta presentación veremos los siguientes temas. 1. ¿Qué es? ¿Cómo funciona una alarma Smart? ¿Cuáles son las principales características de una alarma Smart? ¿Cuáles son las formas de activación de una alarma Smart? ¿Cómo se configura una alarma Smart? ¿Qué aplicativo usa una alarma Smart? Y sexto, la plataforma de monitoreo de las alarmas Smart. Muy bien, empezamos con la primera. ¿Qué es una alarma Smart? La gran mayoría de personas tienen una alarma ya instalada tal vez por el paso del tiempo en su casa, en su negocio, o tal vez muchos no las tienen. De ahí que muchos se pregunten, ¿por qué yo debería tener una alarma Smart? ¿O por qué debería usar una alarma Smart? Bueno, queridos amigos técnicos, instaladores e integradores, es esencial entender este punto porque de eso va a depender también las posibilidades que nosotros tengamos en el mercado de poder colocar este producto, rentabilizar nuestro negocio y a la misma vez posicionar ese producto. A grosso modo, un sistema de alarma es un sistema de seguridad, el cual nos va a permitir 2 cosas, la detección y la disuasión de un intruso en nuestra propiedad, casa, negocio o local, brindándonos protección o prevención ante una situación de violencia, delito, peligro, entre otras cosas. Y principalmente está conformado, como podemos apreciar en pantalla, por una central, un panel, el cual va a constar de diversos elementos como por ejemplo los sensores o detectores para cubrir o proteger diferentes áreas de nuestra casa. Pero ¿por qué decimos que es Smart? Porque esta alarma nos va a brindar beneficios inteligentes, a diferencia de las alarmas convencionales o tradicionales que ya hay en el mercado o existen, que tal vez tienen ya muchos años. Estas alarmas Smart van a permitirnos mayor seguridad, información, control a través de un aplicativo móvil o a través de un pulsador inalámbrico, de manera que siempre van a viajar con nosotros donde estemos o desde donde nos encontremos, cuyo objetivo será el proteger a nuestros seres queridos y a quienes más amamos dentro de nuestra casa, hogar o trabajo. Muy bien, con esa breve introducción empezamos con las características del equipo. ¿Cuáles son las características del P8? Bueno, empezamos.
Veamos los beneficios que este producto nos va a brindar a nosotros. ¿Por qué elegir un P8 Smart? En primer lugar, porque nos va a brindar alertas. Sí, al ser una alarma Smart, no solo una alarma tradicional como acabamos de comentar, nos va a brindar mucha información. La hora, la fecha, el lugar, el tipo de intrusión o el tipo de emergencia o alerta que se está recibiendo en el momento. Nos va a permitir integrar lo que es la videoverificación. ¿Eso para qué sirve? Para que nosotros podamos constatar por qué nuestra alarma se está activando. Comúnmente, cuando una alarma, por ejemplo, tradicional o convencional se activaba, la única forma de que uno se enterara era por la bulla que ocurría en el lugar o que alguien nos llamara y nos alertara de que estaba sonando la alarma, o al día siguiente, al llegar al lugar y revisar en el panel frontal el LED encendido de la zona vulnerada o violentada. Pero al tener la función una alarma Smart de la videoverificación, nos va a permitir integrar cámaras de seguridad, las cuales vamos a poder monitorear o revisar, constatando por qué nuestra alarma se activó, si fue una alarma real o una falsa alarma. De esa forma, no nos exponemos ni nos arriesgamos a una situación peligrosa o falsa. Este nuevo panel P8 Smart cuenta ahora con un nuevo microprocesador, el ARM Cortex M4, el cual le va a brindar mucha más fluidez y conectividad con el aplicativo y la plataforma, haciéndolo también más fluido y rápido. También contamos con la opción de la salida PGM, la salida programable, la cual nos va a servir para poder conectar dispositivos como por ejemplo una chapa eléctrica a través de un arreglo o un relé, o también de repente controlar o activar el encendido de las luces de nuestro hogar, sean internas o externas, o el motor de la puerta levadiza de nuestra casa. También vamos a contar con un aplicativo móvil, el cual nos va a permitir integrar a más de un miembro de la familia o del trabajo, brindándonos comunicación en tiempo real y brindándonos las activaciones de forma rápida, aun cuando no estemos en el lugar del evento. Y finalmente, vamos a poder integrar esta alarma a una plataforma de monitoreo, de manera que independientemente que tengamos más de una alarma en diferentes lugares, puntos o distritos del lugar donde nos encontremos, vamos a poder tener la información de todas a través de la plataforma. Muy bien, pasamos a ver ahora las características y especificaciones técnicas de nuestro panel HSP8 Smart. Contamos con un módulo de red TCP/IP. Contamos también con un módulo RF para recepción y transmisión. Nos va a permitir vincular o enrolar hasta 16 usuarios personalizados, con nombre, apellido, ubicación, teléfono móvil y enrolarle hasta 16 pulsadores inalámbricos, sean de 100 o de 500 metros, a línea de vista. Vamos a contar también en este panel con 32 zonas, de las cuales 8 van a ser cableadas y 24 van a ser inalámbricas. Vamos a contar también con una salida de sirena cableada, la cual va a estar supervisada por una resistencia. En caso de que ésta se corte o se dañe el cableado, nos va a notificar alertándonos de un evento o algún problema que pueda haber en el cableado de la sirena. Vamos a contar también con los reportes. Los reportes nos van a permitir mandar notificaciones alertándonos de los diferentes eventos: armado, desarmado, alerta de pánico, fuego, médico, etcétera, etcétera, etcétera. Y las formas de configurar o de activar el panel de forma directa va a ser a través del teclado, un pulsador inalámbrico, o a través del aplicativo móvil, como veremos más adelante. Muy bien. Veamos ahora el interior del panel, la tarjeta principal, la mainboard. Vamos a verlo de forma más interactiva. Tenemos el diagrama en pantalla, pero vamos a verlo de forma más interactiva. Tenemos la placa de nuestro panel HSP8 Smart. Del lado izquierdo encontramos la conexión para lo que es la entrada de la fuente. Pero un detalle que siempre vale destacar es el botón de reseteo o el botón de programación, que se encuentra normalmente de la parte central de la placa hacia el lado izquierdo. Como pueden ver, está señalado con un rectángulo de color amarillo. Muy bien, a continuación tenemos la conexión para la fuente. Estamos trabajando con una fuente de 14.5 voltios. En la parte inferior vamos a encontrar las terminales para conectar la batería de respaldo. En caso de que por A o B la energía se corte, el fluido eléctrico no nos ayude, vamos a poder contar con una batería ya sea de 4 amperios o de 7 amperios, las cuales en stand-by pueden durarnos inclusive más de 20 horas y en modo alarma de 6 a 8 horas dependiendo de la batería que elijamos. Contamos con una bornera, la cual va a contener 8 zonas.
cada una con su respectiva resistencia de fin de línea, donde conectaremos los contactos magnéticos de apertura para las puertas o los sensores de movimiento o tal vez fotoeléctricos para la parte exterior, la protección del balcón o la fachada de nuestra casa o domicilio. Pero un detalle, en el caso de estos sensores, por ejemplo, los fotoeléctricos, los sensores de movimiento para uso interior, vamos a necesitar no solamente conectar a la zona directamente, vamos a necesitar hacer uso de la alimentación, porque estos funcionan con 4 hilos. ¿De dónde vamos a sacar eso? Bueno, este panel ha sido pensado para eso. Por ello, cuenta con una bornera de una salida auxiliar de alimentación de 12 voltios de corriente continua, donde la cual sacaremos la alimentación para los divergentes sensores de movimiento o fotoeléctrico que podamos usar. Continuando, contamos con un puerto de red donde vamos a poder conectar nuestro cable de red hacia el router. De esa manera vamos a poder tener en línea nuestro panel a través del aplicativo o a través de la plataforma de monitoreo web. En la parte superior encontraremos lo que es la bornera para la conexión a la sirena. En este caso podremos conectar o una sirena de 12 voltios 30 watts o como máximo expandir la capacidad hasta 2 sirenas de 30 watts en paralelo. Muy bien, ahora que ya conocemos un poco más de la conexión interna del panel, vamos a ver cómo funciona este equipo, cómo funciona nuestro P8 Smart. Muy bien, vamos a ver en primera instancia el funcionamiento del pulsador inalámbrico. Dentro de hardware electrónico contamos con 2 modelos, el pulsador a línea de vista de 100 metros o el de 500 metros a línea de vista. Claro está, dentro del hogar, la casa, la empresa, el rango va a ser muy diferente dependiendo de la estructura o el lugar. Tenemos el de 100 metros, donde el botón de candado cerrado nos va a servir para armar el sistema cuando, por ejemplo, salimos o nos ausentamos de la propiedad. El botón del candado abierto va a servir para desarmar el sistema cuando regresemos al recinto o al lugar. El botón que está debajo del candado cerrado va a servir para usarlo en caso de que utilicemos la salida PGM como automatización. Y el botón que se encuentra justo al lado, el que tiene una campanita, va a ser el botón de pánico. De manera muy parecida, en el pulsador de 500 metros utilizaremos los comandos similares. El botón de la parte superior rojo va a servir para armar el sistema. El botón F va a servir para desarmar el sistema. El botón de más va a servir para utilizarse en el caso de que conectemos algún dispositivo a la salida PGM o queramos automatizar el sistema. Y el botón 0 va a servir para lo que es una alarma de pánico rápido. Muy bien. Formas de activación de nuestro panel HSP8 Smart. ¿Cuáles son esas formas? Empezamos. Podemos realizarlo a través de un pulsador inalámbrico como acabamos de verlo. En caso de que sintamos una situación de vulneración, peligro o amenaza, podemos presionar rápidamente el pulsador y el sistema va a ejecutar la alarma. Podemos hacerlo a través del aplicativo móvil. Sí, desde nuestro celular vamos a poder mandar una alerta rápida a todas las personas que estén vinculadas al panel. De esa forma poder prevenir o disuadir cualquier amenaza. Podemos realizarlo también a través del teclado físico que cuenta el panel. Presionando, por ejemplo, 5 segundos el botón de pánico, activaremos la alarma de forma instantánea. Y finalmente, también podemos hacerlo a través de la intrusión. Si alguna zona está cubierta o protegida por algún sensor y esta es vulnerada, abierta o ingresada, esos sensores van a emitir una señal a través de cable o de forma inalámbrica al panel y este automáticamente disparará la sirena. Entonces, tenemos 4 formas de activación del panel HSP8 Smart. Formas de reporte. ¿Cómo el panel me va a avisar a mí ante la activación de una alarma? Bueno, veamos las maneras. La primera es de forma audible, a través de una sirena. Recordemos que cuando el panel se activa, va a disparar el sonido de la potente sirena de 30 watts, la cual va a aturdir al agresor o a la persona que esté violentando nuestra propiedad. También va a enviar notificaciones al aplicativo indicándonos qué zona ha sido vulnerada, si la zona 1 tal vez de ingreso, la zona 3 de almacén o la zona 4 tal vez de la oficina, etcétera, etcétera. Y también va a enviar reportes o alertas a la plataforma de monitoreo en línea. Tenemos 3 formas de activación directas y rápidas. Como habíamos mencionado, nuestro panel integra lo que es la función de la videoverificación. Eso quiere decir que nos va a permitir enrolar o vincular cámaras a nuestro aplicativo y a nuestro panel de alarma. Actualmente estamos trabajando con las cámaras de la marca Nova,
Posteriormente, Hagroid está desarrollando en el aplicativo las opciones de poder vincular cámaras de otras marcas, como por ejemplo Haivision, Dahua, entre otros. Así es que por favor tengan mucha atención y estén siempre al día con las actualizaciones del aplicativo móvil. ¿Cómo hacemos lo que es la vinculación de la videoverificación? Tenemos nuestro panel, lo conectamos a nuestro router de casa, tenemos nuestra cámara IP o cámaras analógicas con un DVR, conectamos esas cámaras al router del hogar y a través del aplicativo móvil nos dirigimos a él, vamos al panel y escaneamos el código QR que viene en el panel. Luego de eso regresamos al aplicativo, registramos los datos, las credenciales y listo, ya tenemos el panel en nuestro aplicativo. Ahora, desde el aplicativo nos dirigimos a la cámara, escaneamos ahora el código QR que viene impreso en la etiqueta de la cámara y regresamos al panel y colocamos las credenciales de la cámara. Y así vamos a vincular o unir tanto la cámara como el panel HSP8 Smart. Esto es muy importante porque nos va a permitir ante un evento poder constatar por qué se está activando la alarma y no tener la duda de si fue por una falsa o una real amenaza. Desde donde podamos estar, nos conectamos al aplicativo y visualizaremos en tiempo real lo que está ocurriendo en el lugar. ¿Cuántas cámaras puedo anexar o vincular al aplicativo? N cantidad de cámaras, las que necesitemos. Muy bien. Veamos ahora el tema de la instalación de los sensores. ¿Tenemos tal vez alguna duda, alguna pregunta en línea? Compañero Alan. ¿No? Muy bien, continuamos. La instalación de los sensores. Todos los paneles de alarma cuentan con una resistencia de fin de línea o una RFL. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Bueno, vamos a explicarlo. Los paneles van a contar con borneras de conexión donde siempre van a traer un componente electrónico o un dispositivo electrónico, el cual es la resistencia o el RFL, el cual normalmente va a estar colocado de la siguiente manera como apreciamos en pantalla. ¿Esto por qué es importante? Porque nos va a permitir supervisar el cableado desde el panel hacia nuestro sensor, ya sea de apertura, de contacto magnético o un sensor PIR, de manera de que si hay alguna vulneración, sabotaje o algún problema con el cableado, el panel pueda activar la alarma y reportar la falla o el problema que hay. Caso contrario de no colocarla apropiadamente, va a darnos falsas alarmas o problemas. O es más, no va a funcionar correctamente el sistema y no va a cumplir la función principal, que es de cuidar y proteger nuestra propiedad. Por ello, ¿cómo vamos a hacer la conexión? Bueno, en pantalla apreciamos un diagrama que va a contener las dos borneras, la de zona y el común. Tenemos, por ejemplo, dos contactos magnéticos de apertura. Como podemos ver, uno de los hilos sale de la zona y va a la primera terminal del contacto magnético. La segunda terminal del contacto magnético hace de puente y enlaza o en serie se conecta al primer contacto del segundo sensor de apertura. Y finalmente sale un hilo del común directamente hacia la última terminal del contacto magnético. Pero antes de que se cierre, se coloca allí la resistencia que venía conectada en el panel. Esa es la correcta instalación. A veces puede ocurrir que de repente uno está haciendo la instalación y dice, uy, la zona me queda abierta, me lanza error, no me deja armar, no me activa. Pero gran parte de esos problemas se debe a que no se ha hecho un buen empalme o una buena conexión con el hilo del cable hacia la resistencia. Por ello eso origina las falsas alarmas. Es cuestión de verificar bien el cableado. Entonces, recordemos, en los paneles de alarma siempre se va a trabajar el cableado en forma en serie, porque todos los contactos magnéticos de apertura o los sensores PIR trabajan con contactos normalmente cerrados. Y cabe destacar que los paneles de alarma HSP8 Smart trabajan con resistencias de 2.2 kiloohmios. En el caso de que por A o B se rompa la resistencia, la pierdan o necesites otra, puedes conseguirla en cualquier centro que vendan componentes electrónicos. Es bastante comercial el uso de esta resistencia. Muy bien, los paneles de alarma HSP8 Smart se pueden vincular y se pueden trabajar de muchas maneras con los sensores cableados. Y es importante destacar que en este caso los sensores cableados que vamos a utilizar o conectar pueden ser de cualquier marca.
Como por ejemplo, podemos utilizar sensores de tipo PIR, infrarrojo pasivo, podemos utilizar sensores PIR anti-mascota, los PIR para exteriores, PIR tipo cortina. ¿Cuál es la diferencia entre esos PIR? Bueno, el PIR normal es la detección humana. El PIR anti-mascota, obviamente como su nombre lo indica, es para que pueda trabajar con la detección humana, pero no se vea afectado o se active o se lance por las mascotas que podamos tener en casa o en nuestra propiedad. Los PIR exteriores se pueden trabajar en el exterior, los cuales nos van a brindar inmunidad a las condiciones externas. El PIR cortina va a tener un ángulo más reducido y estrecho para usarse, por ejemplo, en balcones, ventanas o mamparas, donde se requiera un ángulo más cerrado de detección y más preciso. Y los PIR, por ejemplo, de tipo 360. Pueden usarse, por ejemplo, para áreas como mini almacenes, oficinas, cuyo diámetro sea un poco más grande que el de las oficinas normales o habitaciones normales. También están los tipos sísmico, aquellos que van a detectar los forados que puedan utilizarse en diferentes circunstancias, como por ejemplo para los cajeros, o el de ruptura de vidrio, que son muy comunes o usados en los bancos, joyerías, ya que cuando el cristal se raja, produce una vibración, la cual es imperceptible a veces por el oído humano, pero este sensor capta dicha vibración y activa el sistema. Y el sensor de golpe, aquel que está diseñado para detectar cualquier golpe o perpetración que pueda haber a una zona de nuestro local, casa o negocio. Tenemos por otro lado los contactos magnéticos, los de apertura, tenemos el blindado para puertas enrollables pesadas de cocheras, de garajes o de repente de centros comerciales, tiendas, stands, entre otros. Tenemos el contacto magnético sobreponer, puede ser el de color blanco o el de color marrón para puertas de madera pequeñas de casa. O el semipesado, el cual se puede utilizar en puertas metálicas de apertura normal. ¿Cómo hacer la correcta instalación? Veamos un ejemplo práctico para que podamos darnos una idea de cómo utilizarlo. En pantalla apreciamos nuestro panel HCP8 Smart con las 8 borneras y sus 8 resistencias, cada una a una zona. Entonces, queremos usar en este caso de repente un contacto magnético blindado, pesado o el semipesado o el liviano. En cualquiera de los tres casos, el cableado y la conexión va a ser la misma. ¿Por qué? Porque van a trabajar con 2 hilos. Entonces, tomamos como muestra nuestro contacto liviano, el cual va a tener 2 terminales donde se van a empernar los hilos del cable. Quitamos la primera resistencia de la zona, la sacamos y ponemos los 2 cables. En este caso, el primero de la zona hacia la primera terminal del contacto magnético. Y luego realizamos un cableado sencillo del común hacia el contacto magnético. Pero antes de cerrarlo y empernarlo, vamos a utilizar la resistencia que sacamos en el paso anterior. Y recién la resistencia es la que vamos a empernar o conectar hacia el contacto magnético. De esa forma hacemos un cableado correcto para que pueda supervisar nuestra zona, pueda supervisar el área y estar activa ante cualquier sabotaje, vulneración o problema que pueda haber con el cableado. Muy bien, en el caso del PIR de movimiento vamos a trabajar ahora con 4 hilos, 2 para comunicación y 2 para alimentación. Entonces, ¿cómo haremos el cableado? De la siguiente forma. De la salida auxiliar vamos a sacar el polo positivo, que es el rojo comúnmente, hacia la terminal positiva del sensor de movimiento. Luego vamos a sacar el hilo de color negro, que sería el contacto negativo, para alimentar nuestro sensor de movimiento. Luego de eso, el sensor va a encender el LED que tiene incorporado. Luego de eso, quitamos la resistencia de la zona 1, colocamos el primer cable o el hilo amarillo hacia la terminal de contacto. Y luego colocamos el siguiente hilo, el de color azul. Y antes de cerrar nuevamente y ajustar la bornera con el cable, vamos a colocar la resistencia de fin de línea. Y recién cerramos la bornera. Esto va a permitir supervisar nuevamente el cableado de esa zona y de esa manera podamos estar protegidos ante cualquier sabotaje o problema que pueda haber en esa zona. Es importante que recordemos en este punto, los sensores de movimiento PIR normales, antimascota o las barreras fotoeléctricas siempre van a trabajar con una conexión de 4 hilos. Las posiciones de las borneras en dichos sensores pueden variar de modelo a modelo, de marca en marca, pero siempre vamos a encontrar esos terminales. Así es que va a ser fácil identificarlos porque vamos a encontrar la simbología, por ejemplo, positivo, negativo y luego los de contacto.
Muy bien, cabe destacar que Harold Electronic ha pensado también en una solución inalámbrica. Por ello, nuestro panel HCP8 Smart va a contar no solamente con las zonas cableadas para sensores, valga la redundancia, cableados, sino también con zonas inalámbricas para estos sensores, valga la redundancia, de tipo inalámbrico. ¿Qué modelos tenemos? Tenemos el contacto magnético inalámbrico, tenemos el PIR infrarrojo pasivo, tenemos el PIR antimascota, el PIR tipo cortina y el sensor de aniego. El contacto magnético nos va a servir para las mamparas, puertas de madera. El PIR de detección infrarroja nos va a servir para, por ejemplo, oficinas, cuartos o salas. Y el PIR antimascota para situaciones en las que, por ejemplo, podamos tener una mascota en casa y ésta no cause una activación en nuestro sistema. El PIR tipo cortina nuevamente va a contar con un ángulo de detección más estrecho, el cual nos va a permitir, por ejemplo, trabajarlo en ventanales o, por ejemplo, en partes que estén cerca de un departamento, o ángulos más estrechos de por lo menos 3, 4, 5 metros. Y tenemos el sensor de aniego, aquel que va a permitirnos avisar o notificar ante una inundación o un desbordamiento de agua en nuestro local. Normalmente suele ocurrir que, por ejemplo, uno llega a casa y de repente uno se topa con que el agua está saliendo de la casa, pero no sabemos en qué momento salió, cuántas horas ya lleva saliéndose el agua. Colocar un sensor de aniego nos va a servir porque de esa forma nos va a reportar en qué momento se está activando la zona. Normalmente puede ser una lavandería, puede ser en este caso el baño o alguna zona de la cocina. Cuando el agua alcance cierto nivel de los contactos del sensor de aniego, este va a activar una señal que va a llegar al panel y este va a reportar mediante el aplicativo o va a enviar un sonido a través de la sirena. Muy bien, vamos ahora con la configuración del equipo. ¿Qué formas prácticas y rápidas tenemos para configurar el panel? ¿Es difícil? ¿Es complicado? ¿Qué tengo que saber para eso? Empezamos. La primera es a través del teclado por medio de comandos. La segunda va a ser a través del aplicativo móvil de forma rápida y fácil. Con la práctica y el manejo de esto se puede configurar un panel HP8 Smart hasta en menos de 4 minutos. ¿Sí? En menos de 4 minutos. Tenemos un software configurador que sería la tercera manera. A través de un computador podemos instalar el software y de esa forma enviar y configurar o agregar la información que necesitemos a nuestro panel. O también a través de la interfaz o el entorno web. Sí, nuestro panel va a contar con una interfaz embebida en el panel en la cual vamos a acceder del navegador mediante una IP fija, la cual vamos a explicar luego en unos minutos. Y de esa forma entrar a las mismas opciones de configuración que tenemos por el software configurador. Empezamos. Configuración por el teclado. ¿Cómo yo puedo configurar mi panel? Bueno, dejamos a continuación la tabla de configuración. Por ejemplo, quiero agregar tal vez un pulsador inalámbrico. Me dirijo al panel y de forma sencilla presiono *8 seguida de la contraseña de fábrica, que es del 1 al 6, y luego voy a presionar el comando 101 para el primer usuario, su primer pulsador. A continuación, voy a presionar cualquiera de los botones del llavero. Este va a emitir un bit de confirmación al panel, dándonos por hecho que agregó exitosamente el pulsador. Luego presionamos el botón numeral asterisco y salimos de la programación. Luego de que el panel se reinicie, presionaremos los botones respectivamente de armado, desarmado, pánico y el panel va a responder de forma rápida. Y si quiero configurar de repente el usuario número 2 o el usuario 3, sería lo mismo. Solo que cambiaríamos el comando 101 por 102. *8, del 1 al 6 la clave de fábrica, comando 102, presionamos el llavero, cualquier botón, y luego numeral asterisco para salir. Y ese proceso lo vamos a repetir con los demás pulsadores según el caso de sean los usuarios. Ahora, si quiero configurar un sensor inalámbrico, voy a utilizar *8 del 1 al 6 y ahora voy a utilizar el comando 409. El comando 409 va a estar relacionado con la primera zona inalámbrica. En esa zona vamos a agregar nuestro contacto magnético, por ejemplo. Para ello lo que voy a hacer es aperturar el contacto, este va a emitir un sonido, el panel cuando lo recepcione, vinculando así de forma rápida y práctica dicho contacto magnético. Para cerrar la configuración voy a presionar numeral asterisco y listo.
Pero como este es un panel Smart, vamos a necesitar nosotros definir el tipo de zona. Si queremos que trabaje con retardo, de forma rápida o instantánea, seguimiento o de repente hasta anular la zona si por ahora tenemos alguna dificultad con ese equipo o esa zona. ¿Se pueden modificar los parámetros? Sí, se pueden configurar. Suponemos que nosotros queremos que este contacto de apertura se active más o menos a los 10 segundos de haberse abierto la puerta. Entonces, yo para eso voy a primero tener que ingresar al panel, *8, voy a seleccionar la clave de fábrica que es del 1 al 6 y voy a presionar el 509 y le voy a dar a la opción número 01. Pero si yo por el contrario quisiera que se active inmediatamente cuando la puerta se abre, ya no voy a presionar 01, sino 03. Entonces sería *8 del 1 al 6, 509 y el comando 03. Guardamos la configuración con numeral asterisco para salir y listo. Cuando abramos la puerta, el sensor se va a activar inmediatamente. Pero si yo quiero manejar el tiempo más rápido, la activación de repente en 10 segundos, 20, 30, 40 o más tiempo, bueno, en la tabla vamos a encontrar también la configuración del tiempo de entrada a la zona y el tiempo de salida, lo cual es manejable. Muy bien, tenemos ahora la configuración por el software. La configuración por el software se puede realizar de forma rápida descargando el software de la página de Hagroid, www.hagroid.com. En el apartado final van a encontrar la sección descargar software configurador y lo van a instalar. El archivo es tan liviano y práctico de usar y portable que hasta lo puedes llevar en tu WhatsApp. De manera que lo puedes descargar e instalar en cualquier computadora en la que tú necesites realizar la configuración. Dentro de eso vamos a ver la conexión. Necesitamos usar un cable patchcord que vamos a conectar al puerto de red del panel HCP8 Smart y luego conectarlo al puerto de red de la laptop. Mediante el software buscaremos la IP si es que está de forma directa. Tenemos que configurar primeramente el puerto de red asignándole una IP fija a nuestra laptop, o caso contrario lo conectaremos al router de nuestra casa, nuestra laptop se conecta a ese router ya sea por Wi-Fi o forma cableada y buscamos los parámetros de IP para poder conectarnos directamente al panel. Dentro de eso vamos a poder modificar opciones como por ejemplo la clave de fábrica. Yo no quiero que sea de repente del 1 al 6, sino quiero que sea del 2 al 7 o de repente cambiar el usuario de admin por el nombre mío. O por el contrario, si de repente estoy configurando mi HCP8 Smart en una empresa, no voy a tener tal vez la red libre. Voy a tener que configurar los DNS, la IP, por una fija. A través del configurador voy a poder cambiar esos parámetros de red y asignarle la IP que yo necesite. También voy a poder elegir la forma de los reportes que yo quiero que el panel me haga o también la prioridad de ellos. El tiempo que necesito que suene la sirena puede ser 1 minuto, puede ser 2, 3, hasta 4. Puedo configurar también inclusive las alertas de fuego, médico o pánico, entre muchas otras cosas. Además de etiquetar las zonas con nombre, según sea el lugar necesario. Muy bien, entonces tenemos ahí, por ejemplo, la primera parte del configurador, la interfaz. Ahí vamos a poder ingresar la información de los usuarios a registrarse. Recordemos que en este caso el panel nos va a permitir registrar hasta 16 usuarios, capacidad más que suficiente para, por ejemplo, una casa, un centro laboral o una empresa. Nos va a permitir ingresar la información de la ubicación, el llavero que vamos a relacionar o vincular con el usuario y en este caso el número telefónico al que va a reportar por el aplicativo. Pero ¿qué hay si de repente yo estoy en una situación donde no tengo un computador a la mano para configurarlo o de repente lo estoy instalando y no tengo tal vez el software? Bueno, como habíamos comentado, podemos conectarnos a través de la laptop e ingresar a la IP de fábrica del equipo. Sí, el panel HCP8 Smart cuenta con una interfaz web embebida o incorporada. ¿Cuál es la IP? Tomen nota, amigos. La IP de fábrica es la 192.168.1.188. Este parámetro de red se puede cambiar desde la configuración, sea por el software o por la interfaz web. Y desde la interfaz web vamos a poder encontrar las mismas opciones que estaríamos utilizando a través del configurador. ¿Qué aplicativo móvil usan los paneles de alarma Smart de Hagroid? ¿Qué aplicativo usa el HCP8?
Bueno, vamos a ver. El aplicativo es el iHagro. Este aplicativo nos va a dar el control total del panel. Vamos a poder encontrarlo a través de Play Store o App Store. Ingresamos a las tiendas de aplicaciones, descargamos el aplicativo y nos va a permitir, como en toda cuenta, registrar nuestro usuario con correo electrónico y un código de validación. Una vez rehecho el registro, vamos a poder estar en el menú principal y en la parte superior derecha vamos a encontrar el icono de más. Al presionarlo, nos va a dar la opción de agregar un nuevo panel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos va a pedir ingresar o escanear la serie o MAC del panel. Presionamos el icono del código QR, activará la cámara de nuestro móvil, escanearemos el código QR de nuestro equipo y nos brindará la serie o la MAC automáticamente. En las credenciales vamos a utilizar el usuario que por defecto de fábrica es admin y la clave es del 1 al 6. Posteriormente le damos en el botón registrar y el sistema empezará a vincularlo con el cloud de Hagro, de manera que va a enlazar el equipo al sistema. Posteriormente de validar el registro que la MAC y las credenciales sean correctas, nos va a dar un mensaje de genial, asociado correctamente. Y listo, vamos a tener el equipo en línea. De esa manera vamos a poder configurar nuestro equipo a través del aplicativo, vamos a tener la opción del armado, el desarmado, la cantidad de zonas cableadas o inalámbricas, así como también las alertas o disuasiones que podamos contar. Y la salida PGM, que también vamos a poder controlarla desde el aplicativo móvil. Y la opción de la videoverificación para agregar las cámaras que necesitemos según sea el caso. Muy bien. Entramos ahora a la plataforma de monitoreo. ¿Qué hay si de repente yo tengo más de un local y tengo más de un panel HCP8 Smart? O por el contrario, tengo tal vez más de un domicilio y tengo tal vez más de un panel en cada uno de los domicilios. Bueno, aunque puedo ver la información a través del aplicativo, va a ser un poco limitada. Pero al yo poder integrar esos paneles de alarma a la plataforma de monitoreo, voy a tener el control total de la información de los paneles. ¿Cuál es la plataforma? La plataforma de monitoreo de alarmas Smart nos va a permitir utilizar de forma rápida la navegación y la comunicación con los paneles. Pero, ¿cuáles son los requisitos que tenemos que contar para poder usar esta plataforma de monitoreo del cloud de Hagro? Bueno, en este caso no necesitamos de un software especial y costoso o de un equipo sofisticado y caro. Hagro ya ha pensado en eso para que sea de forma accesible para todos nuestros amigos técnicos, instaladores e integradores. Requisito: tener una PC o laptop, una buena conexión a internet cableada de preferencia y utilizar el navegador web que más consideremos en nuestro caso. Puede ser Safari, Mozilla, Firefox, Chrome, entre otros más. Nos va a permitir la recepción de eventos en tiempo real. En el instante en que yo presione el pulsador o utilice mi móvil con el aplicativo, esos reportes van a llegar a la plataforma de monitoreo. Y yo puedo generar esos reportes desde la ubicación de donde yo me encuentre a través de un Excel o un PDF para, por ejemplo, ver las incidencias de cuántas alarmas de tipo fuego hubo durante la zona, en el mes o la semana, o alarmas de tipo robo, pánico o alarmas de tipo médico. ¿Qué usuarios hicieron las activaciones? Adjuntar una foto del suceso del evento cuando estoy enviando dicha alarma y de esa forma tener un control y una información más completa del equipo. Muy bien, hemos llegado hasta la parte final de esta presentación. Queremos recordarles, amigos, que si desean aprender más de nuestros equipos, productos o diferentes líneas que manejamos, no olviden seguir nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y muchas otras redes más. El equipo de Expert siempre va a estar listo para poder ayudarlos con cualquier consulta o duda que necesiten. Tenemos algunas consultas o preguntas en línea. A ver, Alan, por favor, ¿nos brindas la información? Sí, el señor Marco Lozano Cruz pregunta, ¿desde la misma bornera se conectan las dos sirenas? En el caso de la terminal de la sirena, que está la sirena, en este caso, recuerden que va a haber una resistencia ahora en esta nueva versión del panel. Lo que vamos a hacer es sacar la resistencia y conectar en paralelo una o dos sirenas según sea el caso. Pero antes de cerrar el cableado vamos a poner siempre nuestra resistencia para conectarlo a la sirena. De lo contrario, si no conectamos la sirena ahí, no va a poder supervisar el cableado. ¿Tenemos otra pregunta? Del señor Ferney Guerrero Gómez. ¿Trabaja solo con sensores Hagro?
Como acabamos de comentar, en el caso de los sensores cableados puede trabajar con cualquier marca del mercado, es 100% compatible. Pero en el caso de los sensores inalámbricos, trabajan exclusivamente con los sensores de Hagro, debido al tema de la radiofrecuencia y la digitación hexadecimal de cada uno de los sensores. El señor Carlos Durango pregunta, ¿cómo se configuran las zonas y de cuántos ohmios son? Las zonas cableadas vienen por defecto en instantáneo. ¿Se pueden manejar o cambiar los parámetros? Sí. En el caso de las inalámbricas se pueden configurar a través del aplicativo. Vamos a la opción de zonas, al botón de más y cada vez que agreguemos un sensor al aplicativo, por medio del panel, este va a empezar a reconocerlo y van a ir apareciendo las zonas inalámbricas. El señor Larry García pregunta, ¿cuántos sensores se pueden conectar al puerto de alimentación DC? Recordemos que en este caso la salida auxiliar de 12 voltios nos brinda, según ficha técnica, 250 miliamperios. Entonces, este voltaje nos va a servir para alimentar una determinada cantidad de sensores. ¿Cuántos? Eso va a depender del consumo de cada dispositivo que utilicemos. Por ejemplo, una barrera fotoeléctrica no va a consumir lo mismo que un sensor PIR, o viceversa, un sensor antisísmico, lo mismo que tal vez un sensor antimascota. Para eso tendríamos que ver la ficha técnica del sensor en cuestión a instalar y según eso hacer los cálculos respectivos. El señor Carlos Durango pregunta, o sea, la resistencia de cuántos ohmios son. La resistencia de los paneles de Hagroid es de 2.2 kiloohmios, no olvidemos eso. Y se coloca siempre al final del último dispositivo de la zona. Si yo tengo solamente un contacto o un sensor PIR por zona, ahí va la resistencia. Si tengo 2 o 3, voy a colocarlo en el último, en el tercero en este caso. El señor Larry García pregunta, ¿solo existe plataforma de monitoreo por celular o existe alguna para PC? Como acabamos de comentar, para los móviles vamos a utilizar aplicativo. El aplicativo es iHagroid. Y para las PC o laptop vamos a utilizar la plataforma de monitoreo web. El señor Julián Aguayo pregunta, consulta, ¿con las cámaras igualmente vamos a necesitar grabador? Si son cámaras IP, no, porque los conectas directamente a tu router, dependiendo del modelo. En el caso, por ejemplo, de las Nova, cuentan con la opción para insertarle una memoria micro SD y ahí van a poder grabar. En el caso de que quieras utilizar cámaras analógicas, utilizas un DVR con un disco duro, lo conectas al router y lo vinculas al aplicativo. El señor Alexander Gómez pregunta, el señor Walter KH pregunta, ¿los sensores inalámbricos cuánto soportan por zona? En este caso, como los sensores inalámbricos trabajan con un código de identificación, cada zona inalámbrica va a estar asociado a un único y exclusivo sensor inalámbrico, ya que si yo quiero utilizar un segundo, lo que va a hacer el segundo es reemplazar al primero, y así sucesivamente. Por ello, como son inalámbricas, van a estar asociadas solamente a un sensor. Si son 24 zonas inalámbricas, nos va a permitir conectar 24 sensores, uno por cada zona. En el caso de las cableadas, va a depender del lugar. Podremos conectar 2 o 3 dependiendo de la necesidad. El señor Walter pregunta otra vez, en el caso que venda la alarma a mi vecino, ¿cómo hago la aplicación móvil? ¿Cómo desvinculo de mi correo? Al crear la cuenta de nuestro aplicativo, vamos a poder enlazar los paneles que tengamos. Pueden ser nuestros, de nuestros clientes o vecinos. Pero si, por ejemplo, nosotros ya no necesitamos tener uso de esta alarma, de repente la de nuestro vecino, nuestro familiar, simplemente lo que hacemos es eliminarlo de nuestra cuenta, dejar libre el panel, y en este caso, la persona a quien le hemos vendido o instalado la alarma, crea su cuenta en el aplicativo, escanea el código QR y va a estar asociado a su cuenta directamente. No olvidemos que siempre el primer usuario que escanea el panel es el usuario administrador, pero también se puede eliminar de no ser necesario el caso de usarlo. El señor Alexander Gómez, el señor Alberto Garamendi pregunta, cuando activo el panel con el llavero, si me llega el mensaje a mi celular. Claro, inmediatamente actives el botón de pánico o armado o desarmado, el panel te va a reportar por medio de una notificación emergente en tu móvil lo que está ocurriendo con el panel en dicho lugar. Por ejemplo, armamos el botón de candado cerrado, zona armada. Te va a llegar una notificación que diga panel tal, usuario tal, armó el sistema.
Durango pregunta, en el caso de los DVRs, ¿son compatibles con Dahua y Hikvision? Como hemos indicado, actualmente se está trabajando con la marca Nova, pero dentro de la marca Nova tú puedes vincularle y conectarle cámaras, ya sea de Hikvision o Dahua, de forma analógica. Posteriormente se está desarrollando la opción de que se puedan integrar cámaras IP o grabadores con dichas marcas. Muy bien amigos, queremos agradecerles una vez más por haber estado conectados y haber estado atentos a esta charla comercial. No olviden que como experts siempre estamos brindando diferentes capacitaciones de nuestras diversas líneas. Así es que síganos en nuestras redes sociales para estar conectados y estar informados. Gracias.